Hoy estudiaremos Daniel capítulo 9. Este capítulo consta básicamente de dos partes, una intensa oración de Daniel y la intervención del ángel Gabriel para explicarle la visión del capítulo de ayer. Es obvio que el tema de la purificación del santuario confunde a Daniel. Piensa que se refiere al santuario terrenal que está en ruinas. Al recibir el número largo de 2300 años lo abruma y lo compara con aquel período de 70 años de cautiverio que Dios ya había fijado por medio del profeta Jeremías. Qué bueno en verdad es llevar a Dios en oración nuestras penas, angustias y preocupaciones. Notemos que aún estaba él orando cuando la respuesta a su oración ya estaba viniendo del cielo por medio del ángel. Tenemos que confiar que nuestras oraciones siempre son escuchadas, que existen ángeles que se movilizan en el cielo en respuesta a nuestras grandes oraciones. Notemos que el contenido de la oración de Daniel es una confesión de pecados, tanto suyos como del pueblo, porque entendió sin duda de que Dios estaba alargando el cautiverio de 70, tal vez a 2300 años, debido al deficiente estado espiritual de los cautivos, quienes en su mayoría no deseaban volver a Jerusalén. Babilonia ya había sido castigada, tal como Isaías, Jeremías y Ezequiel predijeron. Sin embargo, los judíos, tristemente, seguían sin hacer reforma en su vida. Gabriel bajó para hacerle entender la visión a Daniel. Lo que quedó pendiente ayer fue en qué fecha inician los 2300 años y de qué santuario se trataba. Gabriel lo explica hablándole de 70 semanas que serán cortadas del período de los 2300 años. Las 70 semanas es una sección entonces o una tajada, según lo dice la Biblia de Ferrara, de esos 2300 años. El ángel explica que terminando los 70 años de cautiverio, inicia un periodo de 70 semanas de años, es decir, 490 años. Este nuevo periodo inicia en el momento en que se da la orden de la salida para restaurar y edificar Jerusalén, según dice el verso 25. Esta orden se dio por Artajerjes I en el 7º año de su reinado, según lo vemos en Esdras capítulo 7, y entró en vigor en el año 457 a.C. Estos 490 años entonces inician en esa fecha, en el año 457, y son cortados de los largos años de los 2300 que había visto ya Daniel en el capítulo anterior. Entonces, obteniendo la fecha de partida de las 70 semanas, tenemos también la fecha de inicio de los 2300 años. Ambas inician en el 457 a.C. Siendo así, las 70 semanas terminan en el año 34 después de Cristo y los 2300 años hasta el año 1844 después de Cristo. Las 70 semanas en los versos 25 al 27 se dividen así: 7 semanas que servirían para la reconstrucción de Jerusalén, su templo y sus muros, 62 semanas más que llegarían a la fecha en que el Mesías sería bautizado. Mesías significa ungido, acto obtenido con su bautismo en el año 27 después de Cristo, y hasta acá tenemos 69 semanas. En la última semana, nos dice acá el verso 27 que el Mesías confirmará el pacto y hará cesar el sacrificio del santuario con su muerte. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en el momento que él murió, dice Mateo. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho por medio de Cristo. Las 70 semanas terminan en el año 34 después de Cristo. Ese mismo año, Esteban muere en manos de los celosos judíos queriendo evitar el surgimiento y crecimiento de la iglesia cristiana. Termina el periodo de tiempo determinado y fijado para un pueblo que había sido elegido con su ciudad, cuando el evangelio llega finalmente a todos los gentiles y se hacen cristianos sin hacerse judíos. Finalmente, la desolación definitiva les llega a los judíos cuando Jerusalén es destruida en el año 70 después de Cristo, cumpliéndose literalmente las palabras de Jesús, quien antes de morir había sentenciado: vuestra casa es dejada desierta.
Conviene ver un diagrama de las 70 semanas para sintetizarlo mentalmente de manera más práctica. El año 1844 es vital porque Daniel 7 nos habló del juicio investigador y Daniel 8 de la purificación del santuario. Ambos eventos son lo mismo, por lo que Jesús en esa fecha debió pasar del lugar santo al lugar santísimo del santuario en el cielo. Él está haciendo dicha purificación para dar paso a su segunda venida. Esto nos habla de la importancia de confesar debidamente nuestros pecados para estar a cuentas con Dios previo a que salga del santuario. Sabemos que al salir del santuario, la gracia se acaba para el mundo y se queda sin intercesor para la humanidad. Como no sabemos cuándo esto acontecerá, ahora es el día que tenemos que decidir estar a cuentas con Él. Dichosos los que viven a cuentas con Dios diariamente, habiéndose bautizado y confesando sus pecados cada día. Hay de aquellos que posponen su decisión. No saben qué día la puerta de gracia puede cerrarse para ellos. Mis amigos, quiero invitarte, mantengámonos a cuentas en este día y siempre con el Señor. Que Dios te bendiga.